Muy buenos días, hermanos. El devocional de esta mañana está basado en la carta a los Gálatas, capítulo número 4. El tema, no te rindas. Después de su conversión, nos narra Hechos 9 que el apóstol Pablo fue llamado a misionar, es decir, llevó el evangelio a otras tierras. Este llamado fue respondido inmediatamente por Pablo, así que con esta bendición salió en su viaje con Silas y luego también con Bernabé. Generalmente cuando hablamos de este hombre, el apóstol Pablo, recordamos su llamado. Él, sin internet, sin todos los medios que hoy tenemos, sin poder moverse rápidamente en los aviones que hoy surcan el cielo, trastornó al mundo antiguo llevando el evangelio caminando y yendo a caballo. La gracia del Señor Jesús era la misma que el día de hoy. Las personas tenían la oportunidad de creer frente a todo lo que estaban viviendo. Pero los mayores logros de este hombre fueron los desafíos que él venció con su fe. Hay otra parte de la historia que poco sabemos. Los hermanos en Jerusalén, incluyendo a Pedro, no veían con mucho agrado evangelizar a los gentiles. Esto les llevó no solo a tener discusiones con la iglesia en Jerusalén, estoy hablando del apóstol Pablo, sino que después de mucho tiempo el mismo Pedro quería convencerlo a Pablo de que los gentiles debían circuncidarse, porque si no, no podían ser cristianos. Pablo le resistió fuertemente, dice la carta a los Hechos de los Apóstoles, en esta idea de judaizar, y expresó que los gentiles habían creído y que iban a creer porque habían sido circuncidados por una señal no hecha de manos, el sello del Espíritu Santo. Más tarde Pedro lo entendería, y sin embargo, fuera de eso, los judíos le tendrían como un desertor. Sin embargo, aunque él fuera judío, tendrían que 1000 veces entender que sus propósitos estaban más allá de una religión de muchos años como la judía. Lo conocían y lo recordaban como un asesino de cristianos, hasta escucharon su testimonio, cómo se convirtió camino a Damasco, Hechos capítulo número 9, y así llegaron ellos a conocer a quien hoy era Pablo y ya no Saulo de Tarso. Esta historia, la historia del apóstol Pablo, nos recuerda que el creyente, la ley, la crucifixión, el creyente, la identificación con Cristo, la justificación, la fe, la ley de Abraham, la salvación y otras cosas fueron dadas a través de los principios que Pablo enseñaba. Pero en el capítulo 4 de Gálatas, el apóstol se encarga de un tema muy importante. Él está escribiendo a la iglesia en Galacia. Y él hablaba acerca de los creyentes por la esclavitud de la ley. Colocarlos en el camino de la gracia para Pablo no fue nada fácil. Cuando Pablo llega a Galacia, también se encuentra con bastante oposición, pruebas, y también muchas personas que recibieron la palabra con mansedumbre y se convirtieron. Pero aún así, el apóstol Pablo fue llevado hacia Galacia y luego escribió la carta a los Gálatas, pero ya estaba enfermo, al punto tal de que los mismos Gálatas hubieran dado sus propios ojos, dice un versículo, para dárselos a Pablo, si esto le pudiera brindar algún beneficio. En el verso 15 del capítulo 4, Pablo agradece el amor de ellos y agrega que hubieran dado vuestros propios ojos, dice, por amor de mí. Las pruebas, las luchas, no son para derribar a los creyentes, de ninguna manera. Son para fortalecer la fe de ellos. Con amenazas de muerte y sobre su propia vida, la misión que le fue encomendada, Pablo la cumplió hasta sus últimos años. Con el privilegio de su ciudadanía romana, él habitó en una casa alquilada hasta que llegaría su propia sentencia de muerte. Su vida, su ministerio transmite un mensaje a los cristianos. No claudicó para salvar su propia vida. No dejó solamente la fe como legado, sino también dejó su testimonio para mostrar que es posible seguir la fe más allá de las fuerzas que tenemos cada día. Él es el apóstol de los gentiles, y quiero decir que en tu vida también
puede haber la misma fortaleza que Pablo tenía. Debes enfrentar los embates del enemigo, querido hermano, para tener en claro que el Señor usará las circunstancias, no para que tú abandones la fe, sino para que tu fe sea mucho más fuerte. Recuerda que muchos murieron para que el Evangelio llegara hasta ti y hasta mí en estos días. La pregunta que yo quisiera hacerme en el día de hoy, si los primeros cristianos, los mártires de la fe, y piensa en esto, mi hermano, en esta mañana, ¿se avergonzarían de ver tu vida y mi vida? ¿Llorarás como Pedro en el patio de Caifás diciendo, yo no soy cristiano, por temor a la muerte? No te rindas, el Señor te necesita. El ejemplo de Pablo es inspirador. Dios te bendiga en esta mañana para que puedas seguir como siguieron los Gálatas. Amén. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.